Iglesia Adventista de Las Condes presenta un momento ameno de conversación, interesantes entrevistas y un mensaje de reflexión directo al corazón en Diálogo 360. Bienvenido. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios les pueda bendecir. Un privilegio una vez más reunirnos para ver aquellos highlights, para ver aquellos mejores momentos, si es que se les puede decir así. Desde ya les invitamos a que puedan repasar lo que ha sido Diálogo 360 aquí en tu canal de YouTube, en donde se transmiten programación que realmente nos ayuda a acercarnos más al Señor. Iglesia Adventista de Las Condes, por supuesto, es este canal. Te invitamos a que puedas suscribirte, comentar, a que puedas ser partícipe también y compartirlo. Mira, este es la segunda agrupación de recuerdos, de memorias que tenemos y que vivimos aquí en Diálogo 360 y preparándonos ya para lo que va a ser la segunda temporada. Así que hemos tenido bastantes invitados de lujo y hoy vamos a estar repasando cuatro momentos, cuatro programas que tuvimos. Vamos a tener un momento especial ahí que tuvimos en relación a la pandemia y la fe. Fe en tiempos de pandemia. Vamos ahí a hablar con nuestro pastor Luis Araya, también con la nutrióloga Jimena Prata, hablando de temas bastante interesantes. Hay gente incluso que nos envió sus preguntas para poder realizárselas en aquel momento. También con nuestra psiquiatra María Cristina, que Dios le pueda bendecir si es que nos está viendo en este instante. De verdad que ese programa estuvo muy bueno, bueno, como estuvieron todos. Ahí hubo mucha gente atenta con lo que se estaba hablando y también con nuestra querida hermana Carolina Berríos, hablando respecto a la educación en tiempos de pandemia, la educación en tiempos de cuarentena. Así que te invito a tomar asiento, a disfrutar, a conversar en familia y en este instante vamos a iniciar estos highlights o estos mejores momentos o recuerdos de Diálogo 360. Vamos a ver. Cosas que se pueden hacer. Pastor Luis, hay una pregunta que me Tócalo. agrada mucho tener que hacerla. Adelante, está en su casa. Póngase cómodo. Hay una pregunta que me agrada tener que hacerla porque, bueno, yo soy nueva en la iglesia, como muchos saben, tengo muy poquito tiempo y a veces hay preguntas que no sé cómo contestar, cómo sustentar bíblicamente quizás. Y yo creo que este es el momento perfecto para preguntarle cómo tratamos o cómo respondemos a aquellas personas que te preguntan cómo un Dios bueno permite situaciones como las que estamos viviendo actualmente, en las que están muriendo miles y miles de personas, otras miles y miles están sufriendo. Entonces, para mí es una pregunta bien especial porque tengo amigos que me encaran con preguntas como estas. Sí. Bueno, es una pregunta que me hice decenas de veces cuando era un jovencito. Y leyendo una revista que se llama Diálogo, que le llega a los jóvenes universitarios de la iglesia, ahora llega digitalmente, pero antiguamente llegaba en papel. Me acuerdo que los pastores nos pedían, ¿cuántos alumnos jóvenes universitarios tienen en tu distrito? Tengo 20, tengo 30, bueno, 30 revistas para que tú le des a cada uno de ellos. Y yo me leía esas revistas. Y de hecho las tenía archivadas en mi librero. Y de repente viendo una de esas encontré un humor. Había un ladito donde había humor, un poquito de humor. Pero era un humor para hacerte pensar. Y dos figuritas siempre conversaban, dos monitos así, no eran personas, sino que eran figuritas de monitos que aparecían ahí, siempre dialogan. Entonces uno le pregunta al otro y le dice, me gustaría preguntarle a Dios por qué permite tanto sufrimiento en el mundo. Y el otro le dice,
¿Y por qué no le preguntas? Es que tengo miedo que Dios me haga la misma pregunta a mí. ¿Saben? El sufrimiento lo causamos nosotros, no lo ha causado Dios. Mira, voy a poner varios ejemplos de esto. Dios dio libre albedrío al hombre, al ser humano. En un comienzo era para que lo eligieran a él libremente, pero desde que entró el pecado, el hombre ha tomado sus propias decisiones, y el hombre sigue queriendo tomar sus propias decisiones. Hoy día, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un submarino nuclear? ¿Saben lo que podríamos hacer con un solo submarino? Yo estuve leyendo unas estadísticas. Podríamos construir 2.000 colegios completamente equipados. 2.000 colegios completamente equipados. ¿Sabes cuánto cuesta un misil? Bueno, hay de todo tipo de misiles, pero un misil de estos intercontinentales cuesta millones de dólares. $1.000.000 son algo así como 800 y tantos millones de pesos. Imagínate lo que se podría hacer con 800 y tantos millones de pesos cuando hay tanta gente que tiene hambre. En este mundo hay tanto alimento que cada ser humano del planeta, cada uno podría tomarse 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas sin problema. Pero mueren todos los días 30.000 niños entre los 0 y los 5 años mueren de hambre. ¿Cómo te explicas eso? Cuando hay empresas, consorcios gigantescos que botan miles de toneladas de arroz al mar para que el precio del arroz suba. ¿Dónde es Dios el que causa eso? Nosotros mismos nos estamos hiriendo. Nosotros mismos nos estamos maltratando. Nosotros mismos estamos yendo a comprar, voy a decir así, a comprar la droga y que nos autodestruye y que somos capaces de matar a otro ser humano por esa droga, por un momento de placer, de éxtasis momentáneo que después nos sume en una depresión tremenda. O sea, tenemos la respuesta nosotros. ¿Y por qué no somos capaces de organizarnos? Hemos dejado a Dios de lado, Dios está fuera de los colegios, Dios está fuera de los países, lo estamos dejando fuera de la Constitución, y después preguntamos por qué Dios permite esto. Creo que es una buena respuesta. Sí. Dios está mirando cómo nosotros nos estamos autodestruyendo. Y Él dice, yo tengo una solución. Mirad a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra. Venid a mí, dijo Jesús en el Nuevo Testamento, todos los hombres, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, yo traeré la paz verdadera. Yo puedo solucionar el problema del hombre porque el problema del hombre está en el corazón. Y mientras el hombre no le entregue el corazón, vamos a seguir siendo egoístas, vamos a seguir siendo asesinos, vamos a seguir siendo violadores, vamos a seguir siendo drogadictos, vamos a seguir siendo destructores de la humanidad, vamos a destruir el planeta, vamos a seguir tirando bolsas al planeta, al mar. Nosotros nos estamos destruyendo. No podría yo culpar a Dios por eso. Dios no tiene la culpa. Es nuestro propio libro, en nuestro propio libre albedrío, nosotros nos estamos autodestruyendo y estamos matando a los seres humanos. Si todos nos pusiésemos de acuerdo, si todos, por ejemplo, el que más tiene y el que menos tiene, si vamos a dar un pequeño porcentaje de lo que recibimos para ayudar a los pobres no tendrían pobreza. La pobreza que existe, a lo mejor serían medianamente pobres, pero todos los días tendrían tal vez un techito, todos los días tendrían tal vez su plato de comida al almuerzo, al desayuno, al almuerzo y la cena para alimentarse bien. O sea, ¿podríamos nosotros solucionar? Sí, pero no somos capaces de solucionarlo. Además, nuestros países, desde Venezuela para acá, estamos armados hasta los dientes. Compramos aviones carísimos. Chile hace unos años atrás compró esos F-16 que cada uno les costó $50 millones sin armamento, sin equipamiento. Imagínate. Entonces, y ahora estamos tratando de buscar una pequeña migaja de 50.000 pesos o de 100.000 pesos como el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia que se llama, para dárselo durante 2 o 3 meses a la gente. Ahora se le está dando un poco de ingreso a la clase media, pero tenemos millones de dólares en armamento. Pero tampoco podemos dejar de armarnos, porque si lo hacemos el de al lado nos ataca, que también se está armando. Es increíble. Es increíble la locura del hombre. Y culpamos a Dios. Yo no podría culpar a Dios por eso. Claro. Si uno le dijera al Señor, Señor, queremos que elimines el mal, probablemente nosotros seríamos los primeros en estar eliminados. Entonces, para considerarlo, de verdad que nos da mucho en qué pensar. Y, Pastor, vamos desde otro punto de vista ahora. Estamos en un momento en el cual salir no es una opción viable.
estamos en este momento en el cual las cosas, simplemente no podemos salir de la casa, tenemos que estar tal vez en otros lugares, o quedarnos en el hogar. ¿Cómo es que nosotros podemos compartir este mensaje de esperanza? ¿Cómo es que nosotros podemos hablarle a otros del amor de Jesús, hablarles de lo que el Señor quiere para estas personas, hablarles también de que nosotros muchas veces nos estamos autodestruyendo? ¿Cómo lo podemos hacer en estos momentos de pandemia donde salir no es una opción? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es las redes sociales, es una manera. Es una de las potentes maneras que tenemos ahora de compartir con otros, ¿cierto? Sobre todo los jóvenes, aquí estoy con dos preciosos jóvenes que me están entrevistando. Hay allí miles de formas de comunicarse, pero ¿saben? Hay una que no ha cambiado todavía. Yo vivo, por ejemplo, en un edificio, y a veces cuando compramos cosas, tomamos algunas de esas cosas y las compartimos con nuestros vecinos. Unas paltitas, unos ricos pancitos, le vamos a dejar y se los dejamos con una notita en la puerta de nuestros vecinos, porque como tú no puedes tener contacto. Me encontré con una vecina, a veces con máscara y todo, porque tenemos que andar con mascarilla en el ascensor, en todos lados en el edificio, y ella se enteró de que yo era pastor, y me pidió que orara por su hija. Y yo siempre le estoy diciendo, estoy orando siempre por su hija. Estoy orando siempre por su hija. Entonces, hay formas en que tú puedes comunicar. A los conserjes, por ejemplo, también cuando llegan las cositas, les dejo, no sé, pues si te llegan huevos, les dejo unos huevitos, si te llegan paltas, unas paltitas para la once, y así tú vas estableciendo diálogo. ¿Sabes? Cuando te vi con el gatito, él siempre se mete donde tú estás. Siempre. ¿Sabes cuántos gatitos tuve yo a los 12 años? Tuve 13 gatos. 13 gatos. Llegó una gata preñada y tuvo 4. Y esos 4 se quedaron. 4 de esos gatitos eran 2 gatitas. A un tiempo estaba la madre y las hijas preñadas también. Así que tenía 3. Tuvieron sus hijos y me quedé con 13. Bueno, era un paréntesis, ¿no? Pero hay gestos. O sea, el principio no ha cambiado. Solo tienes que ingeniarte cómo hacer gestos que permiten que las personas abran su corazón para que tú puedas compartir después la gema más preciosa que es Jesús. Es el método de Cristo. Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien. Atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía, síganme. No es muy complejo. Ahora, por ejemplo, si hay un amigo que está allá, que está con problemas, tú puedes ayudarlo, ¿qué puedo hacer por ti? A lo mejor destinar uno de esos permisos, por la vía legal, por supuesto, pero para ir a hacer algo, para ir a hacer compras por una familia, no sé. Hay varios hermanos de la iglesia que están haciendo eso. Usan sus permisos personales para ir y llevar alimento, porque también se puede llevar alimento a personas adultos mayores, o gente, personas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para poder compartir a Jesús. Pastor, ha sido muy grato escucharlo y mire, le voy a decir, hay 24 personas conectadas en este momento al canal de YouTube. Esto está siendo transmitido por Facebook y además va a quedar como podcast. ¿Qué mensaje podríamos dejarle, qué mensaje final podríamos dejarle a todas esas personas en este momento? Bueno, yo creo que la humanidad, no sé, dicen, por lo que uno escucha, por lo menos 100 años atrás que no vivíamos una cosa así. Dicen desde la gripe española, se habla mucho de eso, ¿no? Que no vivíamos una situación como esta. Nosotros hablábamos con mi señora el otro día que es increíble lo que estamos viviendo, pero increíble. O sea, desde marzo que estamos casi encerrados. Todo el mundo ha estado así, increíble. ¿Te imaginabas que íbamos a pasar por una situación así? Yo creo que nadie se lo imaginó siquiera. Y eso me habla de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos, que nos creemos tanto, que nos sentimos tan seguros, que pensamos que somos invencibles. No, somos vulnerables, muy vulnerables. En todos los sentidos. Hoy día puedes tener mucho y al otro día puedes tener nada. Hoy día puedes estar sano y mañana te pueden decir que tienes un cáncer y te quedan
3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses de vida, 6 meses de vida. ¿A cuánto les ha pasado? Entonces, creo que nosotros constantemente tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús. Dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el gran secreto de la vida, ¿no? Y frente a todas las cargas, frente a todas las preocupaciones, frente a toda la incertidumbre que hay, yo empiezo a levantar mi vista. Hoy día más que nunca he levantado mi vista para mirar el horizonte y para ver que Jesús está más cerca que nunca. Pon tus ojos en Jesús. Es el autor y consumador de la fe. Ponlos en Él. La Biblia dice que su venida está cerca, que se están cumpliendo las señales, que estamos viviendo en el tiempo del fin. No quiero ser un alarmista, porque la gente dice, oh, que son alarmistas, que... No, al contrario, soy más optimista que nadie, porque miro al único que va a traer la verdadera solución a los problemas de este mundo, que es Jesús. Por eso levanto mi vista, y cuando la Biblia dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa es la esperanza. No hay otra, no nos engañemos, no nos ilusionemos, solo Jesús. Esa es la esperanza. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que es mejor comer muchas veces durante el día, pero en pequeñas cantidades, a que acotarse a las 3 comidas normales del día, como desayuno, almuerzo y cena? Ya, eso tiene en general, dos opiniones, Ya. que sí y que no. En el fondo, ¿qué es lo que sucede? En la medida que tú consumes más comidas más veces al día, estimulas a tu metabolismo a que siga gastando energía, porque le está llegando en forma frecuente. Y como estás comiendo en forma frecuente, también de alguna manera no sientes esa hambre voraz que puedes sentir después de estar 5 o 6 horas sin comer. Claro. Entonces, en el fondo, esa es la lógica de comer varias veces durante el día, que no tengas estos periodos de hambre tan impulsivos y que te hagas una sobreingesta en el fondo, y que además tu metabolismo siga funcionando en forma más acelerada, por decirlo de alguna manera, porque le está llegando comida en forma constante, entonces no se preocupa de gastar energía. Claro. Entonces, Ahora, sí. Dime. No, adelante. No, por favor. Es que me acordé de este tema de comer varias veces al día de los entrenadores personales del gimnasio, que como que normalmente esas dietas son como recomendadas por ellos. No sé si eso tiene algún impacto, no sé si en el crecimiento de la masa muscular o en la disminución de grasa o simplemente la aceleración del metabolismo. Ahora, no sé, depende obviamente de lo que cada personal trainer en el fondo diga. Yo, la verdad, hace años que no estoy con un personal trainer, pero debo decir que nosotros en los pacientes bariátricos, por ejemplo, en general utilizamos este sistema de que coman varias veces al día con colaciones entre medio, para que no hagan hipoglicemias, no hagan bajas de azúcar entre medio, en los pacientes operados. Ahora, porque ¿qué pasa? Si yo tomo el desayuno, después el almuerzo y la once o la cena, pueden pasar muchas horas entre medio. Entonces, si yo tomé desayuno a las 6 de la mañana, porque entro temprano a mi trabajo, y almuerzo a las 2 de la tarde, que son 8 horas sin comer, a las 2 de la tarde me voy a querer comer hasta el caballo que pase por delante, porque voy a tener mucha hambre. Entonces, la idea de esta cosa de comer varias veces durante el día es para evitar estas sobreingestas que finalmente lo que hacen es que todo el exceso que tú comes lo transformas en grasa y no lo utilizas, y también es una forma de generar adiposidad también. Claro. Muy bien, avanzamos ahí con otra ¿Cómo pregunta. vamos, Manu? ¿Cuál es la proporción de carbohidratos, lípidos, azúcares que deberíamos consumir, ya tanto sea en frutas, en cereales, o qué es recomendado como consumir diario? Sí, hay una proporción relativamente estándar que uno habla, que obviamente todas estas cosas son
insisto, son modificables porque son personalizadas en el fondo, pero que alrededor de un 50 o un 55% de tus calorías debieran ser hidratos de carbono, que alrededor de un 10 a un 15% debieran ser de proteínas y entre un 30 y un 35% de grasas. Eso más o menos es como la proporción general. Pero dependiendo de cada, como te digo, de cada persona y de las necesidades y requerimientos de cada persona, obviamente estos porcentajes pueden ir variando para ir ajustándolos a cada uno según sus necesidades. Y Jimé, te he escuchado bastante decir eso, o sea, que cada persona es distinta, cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades distintas. ¿Será como bueno Exacto. andar siguiendo, por ejemplo, estas tendencias o ciertas dietas que hay por internet que dicen, come esto, come esto, come esto? Qué ¿O buena será, pregunta. o será mejor, por ahí me parece que va a venir una pregunta en relación a eso, pero desde ya me llama la atención aquello? ¿O lo mejor es ir directamente a un profesional que nos ayude con eso? O sea, de partida siempre es mejor ir a un profesional. Ujú. Dicho eso, cuando hay muchas alternativas es porque nada funciona muy bien, en general. ¿Ya? Hay muchas dietas de moda que van variando en el tiempo. Sí. Que en un minuto pasamos por la dieta que se hacía esta de las proteínas, que en otro minuto era la dieta del pH, la dieta alcalina, de las dietas como la dieta cetogénica, como etcétera. Entonces, en el fondo, el mensaje en el fondo es que todas las restricciones o todas las dietas van a tener un resultado a corto plazo. En general, la dieta que tú hagas. ¿Ok? Claro. Sin embargo, cada dieta de estas dietas de moda tiene sus riesgos. No todos los pacientes son aplicables para hacer estas dietas. Y obviamente la mantención en el largo plazo es sumamente difícil. Entonces, por eso yo soy una convencida en la vida y quizás aquí alguien me va a tirar las orejas, no sé, de alguien de la salud que no esté de acuerdo, pero yo no creo tanto en el concepto de las dietas como tal, como en el estilo de vida saludable que tenemos que tener. Entiendo, ¿no? La diferencia. Sí, totalmente. Que no sea Porque algo del momento. exacto, no es una cosa, está bien, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer tal dieta durante un mes, me puedo bajar 6, 7 kilos, pero después da lo mismo, todas las hormonas que son responsables del apetito se van a ir por las nubes, voy a recuperar todo el peso, todo y más. Viene el tema de la frustración, Exacto. hay un montón de cosas ahí que dan vuelta, entonces yo soy más de la idea de un concepto de alimentación saludable, de que no solo incluye la comida como tal, sino también el tema de actividad física, la salud mental, que es fundamental en todo el tema del peso, y como te digo, como más por ese lado, digamos. Sí. Manu, no sé si me dejas hacer una pregunta antes del próximo Cuente, audio. Beta. A ver. Y es que actualmente, o sea, yo sigo como un montón de gente que hace ejercicio con el ánimo de un día despertarme y poder hacerlo. Y tengo un montón de personas que en este momento están hablando muchísimo de la dieta del ayuno intermitente. Sí. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Bueno, es que el ayuno intermitente, hay varios tipos de ayuno intermitente, Sí. pero el concepto es que tú pasas una cantidad de horas sin comer o días sin comer, dependiendo de cómo sea el sistema que tú lo hagas. ¿Ya? Para mí, e insisto que esto es una opinión muy personal, para mí el único tipo de ayuno intermitente que me hace sentido fisiológicamente es el ayuno intermitente que es diario, que es el de 16 horas de ayuno con 16. 8 horas de ingesta, Sí. pero que se haga en la mañana. Ya. ¿Por qué? Por lo mismo que conversábamos, si tú tomas desayuno, un desayuno bueno, porque la gracia, entre comillas, que el ayuno intermitente tiene es que en los periodos de ingesta no tienes que hacer una dieta muy estricta, sino que una dieta saludable. Entonces, en el fondo, si tú tomas desayuno, almuerzas y tienes una cena o una once temprano, es muy lógico con lo que estábamos hablando recién de desayunar como un príncipe, almorzar, o sea, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
¿Se entiende, no? Entonces es el único de los ayunos intermitentes que la verdad a mí personalmente me hace sentido. Sí. Estos ayunos que son de 5 días comer y 2 días no comer y esas cosas, creo, a pesar de que los estudios muestran que no hay un estrés mayor para el cuerpo, los encuentro poco fisiológicos en el fondo. Claro. Entonces, sí se ha visto beneficios en el ayuno intermitente, sobre todo en el tema del control metabólico, del tema de resistencias a la insulina, o mejoría en la compensación o ayuda en las compensaciones como de diabetes, o de grasas, o del problema de lípidos, etc. Pero más que una dieta como tal, el ayuno intermitente es un estilo de vida. Claro. Y es por eso que esa parte me hace sentido. ¿Se entiende? Sí. A la perfección. Que es la siguiente. Eso. El alcoholismo es un trastorno, es tratado por psiquiatría. Sí, lo que, todas las adicciones, ¿ya? Es decir, el concepto de adicción tiene que ver más que con tomar un elemento específico, como puede ser el alcohol o alguna droga. Algunas otras adicciones no son de ese tipo de consumo, sino son adicción al internet, por ejemplo, adicción a la pornografía, etcétera. Tiene que ver con que necesito utilizar esa sustancia en este caso, y cuando dejo de tenerla, mi organismo lo pide, lo exige, y me siento muy mal cuando no lo tengo, ¿ya? Cuando se cumplen esas dos instancias en que mi organismo necesita para tener un bienestar el alcohol, y cuando lo dejo de tomar, mi organismo lo reclama, es que estoy frente a una enfermedad que puede ser un abuso o una dependencia de alcohol. Hay personas que solo abusan del alcohol y otras personas que pasan a la dependencia, que ya sería el alcoholismo, como estás tú preguntando. Y en ese caso, los psiquiatras, como en todas las especialidades, hay un área de la psiquiatría que se dedica específicamente a las adicciones. Yo no manejo las adicciones porque requiere, desde mi punto de vista, un trabajo multidisciplinario, muchas veces con internación en las drogas más fuertes, y digamos un trabajo que hay que dedicarse a eso exclusivamente casi, ¿ya? O sea, hay personas como en la psiquiatría, como en, qué sé yo, cardiología, que se dedican a hipertensión o que se dedican a arritmias. Acá también hay psiquiatras que se dedican más a las adicciones porque requieren un tratamiento del especialista que es bastante más de dedicación mayor, digamos, que otras patologías. Perfecto. Excelente, doctora. Y incluso a raíz de eso es que hacen otra pregunta, o sea, en relación a, por ejemplo, pasa hoy en día que los chicos sienten una adicción por la tecnología, por las pantallas, por internet, y sé muy bien, doctora, que usted se especializa especialmente en adultos. Pero un padre, por ejemplo, ¿qué puede hacer tal vez en esos primeros pasos, cuando se está dando cuenta de que la situación puede llegar a un punto no retorno? Un padre, ¿qué puede realizar? ¿Qué consejos así como muy prácticos en primera instancia antes de ir a un especialista? Bueno, nosotros no podemos negar que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a solucionar bastantes problemas, a agilizar muchos procesos. Más aún ahora en pandemia nos ha solucionado tanto la vida cotidiana, el trabajo, la comunicación, etcétera. Así que no podemos decir que es una cosa mala que nos ha pasado, sino que evidentemente las cosas están ahí para que nosotros definamos cómo usarlas. Y a los padres les corresponde la tarea dura muchas veces de enseñarle a los hijos de cómo usar lo que tienen a su disposición. Ya desde ese punto de vista es bien importante saber lo que están haciendo los hijos con los aparatos electrónicos, ¿ya? Si les gusta jugar, definir horarios de juego y mantenerse estrictos en esos horarios, no usarlo como un recurso de premio,
ya si te portas bien, entonces vas a poder estar con el computador tantas horas. No, porque eso genera una suerte de círculo vicioso. Entonces, cada vez que se porta bien, el hijo va a querer estar más tiempo o va a hacer méritos cada vez mayores para poder estar más tiempo. Entonces, hay que definir los hábitos, que es lo que más los padres tienen que influir en la vida de los hijos, ¿ya? Nunca permitir que el hijo se quede con el computador o el teléfono en horas de la noche, porque eso acarrea muchos trastornos del sueño, y uno sabe que hay adolescentes y tal vez preadolescentes incluso que se quedan hasta las 3 de la mañana jugando con los amigos, y eso para ninguna persona, menos para los niños, el pasar horas de insomnio no le hace bien a la salud en general. Entonces, la recomendación, sin ser mi especialidad, es poder crear hábitos y control. Esas son las dos recomendaciones que yo haría. Y quería pegarme un poquitito de lo que es el insomnio, porque una de las cosas más importantes de la salud mental son cuidar nuestras horas de sueño, ¿ya? Nosotros necesitamos como adultos dormir al menos 6 horas en las horas de la noche. No es lo mismo dormir en el día. Nuestro organismo descansa en la noche. Si ustedes controlan la respiración en la noche, es más lenta que en la mañana. Si controlan los latidos del corazón, va a ser más lento que cuando están en actividad, etcétera. Y muchos de los procesos intracelulares son más lentos en la noche. O sea, nuestro cuerpo descansa, nuestro cuerpo está tan bien hecho, está tan bien programado, que para que sea sano, tiene un reloj biológico. Y ese reloj biológico hay que manejarlo adecuadamente. Ya me metí una cosita por ahí, porque es muy importante también que eso se tome en cuenta. Genial. Sí, perfecto, no, perfecto, porque a veces, no sé, los jóvenes, que voy a hablar por mí, no por los jóvenes, creemos que porque estamos jóvenes podemos trasnochar y dormir menos, porque igual tenemos energía, podemos despertar igual activos, pero es importante cuidar las horas de sueño, porque sabemos ahora que esto afecta a nuestra salud mental, entonces está perfecto. Doctora, hemos mencionado varias veces la pandemia, no podíamos no hacerlo, por supuesto. Claro. ¿Qué enfermedades se han potenciado durante este tiempo? ¿Cuáles han sido las más recurrentes? Bueno, las estadísticas muestran que en este tiempo los trastornos de ansiedad son los que más han aumentado, seguidamente los trastornos del ánimo, porque como decía, las personas que tienen esta predisposición con un gatillante como esta enfermedad pueden, digamos, abrir un nuevo episodio, y también el abuso de sustancias, ¿ya? Que va más allá que la enfermedad propiamente tal, pero el consumo sí. El consumo de alcohol se sabe que ha aumentado también en este tiempo. Específicamente, los trastornos de ansiedad aumentan porque las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienen una característica dentro de su personalidad. Y como les explicaba, los trastornos no son solo los problemas que provocan algo, sino que también tienen que ver con nuestra manera de ser. Y si nuestra manera de ser tiende a necesitar tener todo bajo control, que son personas muy ordenadas, personas muy estructuradas, cuando hay algo con tal intensidad de incertidumbre, se les desordena el mundo, ¿ya? Y por lo tanto empiezan a hacer más síntomas de ansiedad. Se angustian más, duermen mal, andan más irritables, tienen problemas de concentración, etc. Y es porque para todos nosotros la incertidumbre es un problema que la mayoría de las personas no toma en cuenta. O sea, ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar con nuestra vida en 5 minutos más. Y sin embargo, vivimos con esa incerteza y la toleramos perfectamente bien. Pero hay personas que necesitan saber si se van a enfermar y en caso de enfermarse, qué van a hacer, o cualquier otra circunstancia, si me van a entrar a robar, si tengo suficientes alarmas, si tengo suficientemente cerrada la casa, por ejemplo. Necesitan tener muy organizada su vida dentro de lo que se puede. Y cualquier cosa que salga de ese orden produce una alteración. O sea, hay una tendencia mayor a
desorganizar nuestra vida con estas situaciones tan inciertas. Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a enfermar, si es que se va a enfermar, cómo se va a enfermar, si se va a recuperar o si se va a enfermar un familiar muy cercano, etc. Entonces hay un grado mayor de incerteza con este tipo de enfermedades. De ahí que aumenten los trastornos de ansiedad. Y muchas veces para calmar la ansiedad se usa el alcohol o se usa alguna droga y también entonces van como relacionados a ambas cosas. Yo creo que está relacionado, perdón Manu que te interrumpa, lo que pasa es que está muy interesante y de verdad se me ocurren como muchas cosas, pero por ejemplo, una persona muy cercana a mí sufre de crisis de pánico y yo nunca había estado en presencia de una persona con una crisis como tal. Entonces, ¿qué desencadena este tipo de crisis de pánico? O sea, ¿podría una persona sufrir como consecuencia de esto que usted está comentando una crisis de pánico? Claro, partimos de la base que es una persona que tiene una predisposición biológica a tener una alteración en otro sistema, en otra parte del cerebro, que es la que maneja nuestra angustia. La angustia es como una alarma nuestra, de nuestro organismo, ¿ya? La angustia todos las hemos sentido alguna vez y muchas veces también, ¿ya? Como explicaba antes, cuando tenemos una prueba, tenemos una pequeña inquietud, tenemos algún síntoma, dormimos mal, eso es angustia. Si nos pasa que nos avisan de que podemos tener una enfermedad grave, obviamente la angustia va a ser mayor. Y nuestro organismo reacciona de acuerdo de la intensidad de la preocupación que tengamos, ¿ya? En algunas personas, este sistema se desordena sin que haya una causa tan específica como eso. No tienen una prueba al día siguiente, no les avisaron algo tan concreto como que al día siguiente digamos, le van a entregar una posible mala noticia, sino que tiene que verse, se relaciona más directamente con situaciones en que la persona se ha visto en un proceso de separación o pérdida de algo, en un duelo, en una separación matrimonial, en un cambio de casa, en un cambio de ciudad. Todos esos factores de separación en estas personas que tienen una predisposición para ello, que vienen con sus genes alterados para ello, pueden gatillar que este sistema, que esta alarma, es como que se encienda a full, ¿ya? Sin que haya una causa específica que la gatille. Nadie se metió a la casa y la alarma sonó a 1000, ¿ya? Es decir, que el organismo presenta una serie de síntomas muy intensamente, que la sensación que le provoca a la persona es que o se va a morir en ese momento, o va a perder el control, o va a tener un ataque al corazón. Son las 3 sensaciones que le provoca este malestar tan intenso. Solo la persona que ha tenido una crisis de pánico sabe la intensidad de esto, ¿ya? Y por lo tanto es como un poco incomprensible el resto. Y en estas circunstancias en que muchos han perdido el trabajo, un familiar, o tienen la amenaza de perder algo, de perder la salud de forma importante, teniendo esta predisposición se pueden gatillar el trastorno de pánico, ¿ya? Que son crisis repetidas en un tiempo determinado y que producen cada vez que se presentan esta sensación, como dije, de como que se va a morir en ese momento, como que va a perder el control, como que va a tener un infarto, etc. Entonces, obviamente sí se da con mayor predisposición. Afortunadamente, esta es una enfermedad que es más limitada, que tiene un tratamiento largo. Las personas que lo han estudiado más a cabalidad aconsejan que una vez que desaparece la última crisis, se mantenga el tratamiento farmacológico por 1 año más. O sea, si nos demoramos 1 año en que desaparezcan todas las crisis, por 1 año más se mantiene el tratamiento farmacológico y con eso el 95% de las personas no repiten más un trastorno de pánico. Si se trata de manera insuficiente, la posibilidad de repetirlo es bastante alta. Buenísimo. Muy bien. Y volviendo un poquitito al tema de la cuarentena y la situación que estamos pasando, también angustia y la situación actual, Natalia Farías es que agradece esta charla, dice un tema muy interesante que no se toca tanto.
Entonces, justamente ella pregunta respecto a algún consejo para la cuarentena, un consejo para el encierro, tal vez algunos tips ahí, algunos consejos en medio de esta cuarentena. Estoy seguro que después cuando ya baje la cuarentena la vamos a tener que invitar de nuevo para preguntarle cómo volver a la normalidad, pero por ahora, algunas Bueno, cosas para considerarlas ahora. bueno, yo creo que es una experiencia de la mayoría de las personas cuando empezó este sistema en que había que quedarse en la casa o no teníamos permiso para salir, que tal vez eso es un poco lo limitante, porque quedarse en la casa puede ser una opción personal, pero que no te dejen salir ya tiene una connotación un poco más intensa, digamos, de freno. Y yo creo que las primeras semanas que todos nos empezamos a quedar encerrados era como un poquito vacaciones, independiente que tú estuvieras haciendo un trabajo, tal vez no tenías que necesariamente cumplir horario, tenías que cumplir con objetivos y por lo tanto si te quedabas, empezabas a las 6 de la tarde y te quedabas hasta las 12 de la noche haciendo el trabajo, no era tan importante, pero y por lo tanto eso hizo que nosotros muchas veces perdiéramos los hábitos, ¿ya? Y se nos desorganizara el tiempo. Y por lo tanto, cuando uno no tiene alguna organización, las cosas no funcionan bien, ¿ya? No tenemos que ser estrictamente ordenados, pero sí tener algún tipo de organización, es decir, mantener más o menos un horario de levantada, mantener un horario de dormir, mantener los horarios de las comidas, es decir, no perder las rutinas que tenemos habitualmente cuando estamos en alguna actividad fuera de la casa. Ya dentro de lo posible, obviamente, porque cuando muchas veces uno estaba en la universidad, a veces no almorzaba porque se le juntaban los horarios, qué sé yo. Pero en términos generales, la mayor parte de las personas tiene horarios de desayuno, horarios de almuerzo, horarios de cena, horarios de levantarse, horarios de dormir. Y eso es súper importante tenerlo organizado y tratar de mantenerlo lo más cercano posible. Tal vez no te tengas que levantar a las 6 de la mañana, pero sí a las 9 ya deberías estar funcionando. Porque como dije, nuestro organismo necesita funcionar, y eso es algo que no había dicho antes, pero que con el ánimo se nota mucho, que nuestro ánimo también se relaciona con la luminosidad. Especialmente en las personas que tienen trastorno del ánimo es mucho más notorio que en el invierno tienden a que el ánimo baje más y en el verano andan un poquito más alegres, ¿ya? Entonces nuestro organismo funciona así también. Necesitamos tener actividad cuando hay luz y necesitamos descansar cuando hay oscuridad. Por lo tanto, las horas de sueño son importantes regularlas en ese sentido y la actividad física, ¿ya? Nosotros como adventistas tenemos un caballito de batalla en el fondo cuando hablamos de la manera de mantener nuestra salud. Los 8 remedios naturales acá entran totalmente, ya por lo menos los 3 que les estoy mencionando claramente. Cualquier médico les pediría que cuiden sus horas de sueño, que hagan ejercicio y que mantengan sus horarios más o menos ordenadamente, ¿ya? Estas son las cosas más importantes para mantener una vida más o menos organizada y no dejarnos, porque el desorden finalmente se viene contra nosotros mismos. Hay una preguntita por acá que me llamó mucho la atención. No es porque me haya sentido identificada, quiero aclararlo. Bueno. Pero la pregunta dice así: ¿el carácter o el mal genio se puede tratar? A ver, todos nosotros tenemos un poquito de cada rasgo de personalidad. Algunos son más llamativos, lo que llamamos histriónicos, es decir, como que nos hacemos notar dónde estamos. Otros somos más reservados, otros son más ordenados y les importa mucho estar muy estructurados y les molesta cuando hay alguien cerca. Todos tenemos un poquito de cada uno. Algunos se notan más, otros se notan menos, pero todos tenemos algo y eso forma nuestra personalidad, ¿ya? Parte de nuestra personalidad es el temperamento, que es lo que viene también ya desde nuestro nacimiento, vienen nuestros genes, y el carácter es lo que nosotros podemos ir regulando, ¿ya? Ahora, cuando requiere un apoyo que vendría más desde la psicología, en este caso,
es cuando nuestro carácter interfiere con las personas que nos rodean, nos causa malestar, porque la salud mental tiene que ver con lo que nosotros sentimos como bienestar y con lo que nosotros le provocamos a los demás, ¿ya? Los trastornos de personalidad, que son, digamos, el lado de enfermedad del carácter, básicamente se caracterizan porque son rasgos de personalidad que hacen sentir mal a la persona y hacen sentir mal a su entorno también. Es decir, esas personas que son conflictivas, que donde van siempre producen un problema, eso ya viene a ser más cercano a un trastorno de personalidad, que es una enfermedad que hay que tratar. A veces con apoyo farmacológico, pero muchas más veces con apoyo psicológico de larga data, porque el carácter cuesta cambiarlo, ¿ya? En ese tipo de personas. Pero habría tratamiento cuando hay algo que esté molestando mucho y que haya que manejar, hay tratamiento para eso. Además que el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo, así que hay. Claro. A considerarlo eso, tanto y a trabajarlo. Estamos hablando de los métodos humanos, porque obviamente en todo esto la ayuda de Dios y ser, digamos, consciente de lo que nos pasa para poder pedirle ayuda a Dios es muy importante, muy importante. Yo me refería más o menos a lo que humanamente podemos hacer para ayudar a estas personas. Que no sea estar en pantalla. Carolina, dijiste algo súper particular, y es que al principio todos pensábamos que esto iba a ser temporal, y poco a poco se fue alargando y se fue haciendo rutinario y rutinario. Y bueno, esto lo digo como adulta, bueno, como la adulta que se supone que debo ser. Yo creo que nos ha pasado a todos que nos sentimos en algún momento saturados de todas estas conexiones online. Y yo creo, y me parece que los niños no están exentos de esto. ¿Qué pasa cuando existe ese agotamiento, ese desánimo, esas ganas de no conectarse? No sé si te ha pasado en casa, pero como docente quizás has visto una menor cantidad de conectados en las clases, puede ser, no lo sé. ¿Cómo podrían los papitos y las mamitas manejar eso? Bueno, mira, fíjate que gracias a Dios se tiene una buena asistencia regular a las clases presenciales. No hay tanto, o sea, clases presenciales online, en la pantalla, no es tanta la ausencia. Pero sí se sabe, y yo como mamá lo vivo acá en casa, o sea, hay momentos en que estos pequeños míos no quieren conectarse, y ahí donde yo les hablaba que es muy importante el tema de ser flexibles, y de escuchar a nuestros hijos, y llegar a acuerdos. Sobre todo cuando son adolescentes, uno trabaja mucho el tema de, ok, vamos a hacer acuerdos. Y un día o dos, como les comentaba, puede que paremos, porque el cuerpo también lo va pidiendo, y es necesario escucharnos. Entonces, parar no es malo. Ahí yo digo que la comunicación es muy importante con el profesor. Decir, sabe, hoy mi hijo no se siente en condiciones de estar presente, y los profesores, como te digo, están dispuestos a ayudar y apoyar en todo lo que sea necesario. Y también poner atención, porque hay algunos comportamientos que son normales que se provoquen en este cambio. Pero si tú observas que hay cosas que llaman más la atención que otras, que por ejemplo tu hijo tiene trastornos alimenticios, ya no quiere comer o está comiendo en exceso, tiene problemas para dormir, está muy irritable, más de lo que de alguna manera uno podría esperar en este encierro, entonces tal vez allí es necesario buscar otra ayuda, una ayuda profesional, porque podemos caer en cuadros de ansiedad, de depresión o de un estrés que sea necesario abordar ya profesionalmente, no solo con el consejo o la escucha que tiene un papá. Así que por eso es muy importante, Beta, lo que tú preguntas, estar atentos como papás a los cambios que nuestros hijos puedan manifestar en este tiempo. Además que vemos cómo esto se relaciona un poquito, ¿cierto, Manu?, con el tema que tuvimos la semana pasada, donde hablábamos acerca de estos comportamientos que quizás se prolongan en el tiempo, y estar atentos un poco a si es algo momentáneo o si es algo que está siendo constante, ¿cierto?, para poder buscar ayuda. Así que está muy bueno, porque se mezcla súper bien con lo que hablamos antes. Así es, sí. Y justamente continuando con aquello, tal vez algunos consejos, tal vez algunos tips para realizar actividades educacionales en la casa.
tal vez apoyarlos de alguna manera, apoyarlos de alguna forma. ¿Qué puede hacer un padre, una madre con su hijo que tal vez a veces está desmotivado, a veces está más motivado, a veces anda bien, a veces anda mal? ¿Qué actividades un poquitito tal vez más prácticas un padre, una madre o como familia se podrían realizar? Mira, hay dos cosas que te puedo aconsejar, Manu, en estos casos, así cuando uno tiene los pequeños o los adolescentes en casa. Uno es el tema de poder acompañarles en los estudios. A lo mejor es necesario estar allí con ellos porque a veces el desánimo viene y, a ver, veamos, ¿qué te están pasando? ¿Qué guía tienes? ¿Qué pregunta tienes? Y ayudarlos a resolver o buscar tutoriales. La verdad es que son súper prácticos los tutoriales en YouTube. Hay materias, por ejemplo, que han ido avanzando en el tiempo y a veces uno como papito queda pillo en cómo se está pasando esta materia o ya no recuerda porque ha pasado el tiempo. Entonces buscar juntos, creo que es una buena manera de poder acercarnos a nuestros hijos, motivarlos y apoyarlos en el estudio. Pero como padres cristianos creo que tenemos una herramienta fundamental de poder acercarnos más todavía como familia a las cosas espirituales y aprovechar este tiempo que estamos en casa, en esta cuarentena, encerrados, de poder hacer nuestros cultos familiares, de poder buscar un horario en la mañana, en la tarde o en uno de los dos, el horario que más se acomode, y que podamos estar juntos como familia para estudiar la palabra de Dios. Eso nos va a dar mucha tranquilidad y va a ayudar al estado anímico de todos los miembros de la familia, porque tenemos una esperanza maravillosa y es ahora cuando tenemos que hacer la práctica, no solo acá en la Biblia. Nuestros personajes de la Biblia pasaron por muchas situaciones tal vez muy parecidas a las nuestras y aún peores. ¿Cómo las enfrentaron? ¿Cómo las sobrellevaron? Bueno, sería bueno e interesante analizar algunas de las historias de nuestros personajes bíblicos con nuestros hijos, en familia. Eso da mucha tranquilidad, primeramente, porque tenemos confianza de que el Señor está al control de todas las cosas y que esto malo va a pasar, porque el Señor está preparando en el cielo una morada para que vivamos felices todos como familia y pronto va a venir a buscarnos y que ha dejado en la Biblia escrito las cosas que iban a acontecer en el tiempo final, para que no nos pille de sorpresa. Por lo tanto, nosotros tenemos una herramienta maravillosa con la cual podemos dar a nuestros hijos y a nuestros niños la esperanza, la seguridad de un mundo mejor. Porque muchas veces ha llegado a oídos del colegio que hay angustia porque los niños no pueden dormir, porque se asustan de que si el papá o la mamá se enferman, ¿qué va a pasar? Entonces son cosas que tal vez debemos hablarlas, pero con la fe que tenemos nosotros cambia toda la perspectiva. Así que los invito de verdad a hacer sus cultos familiares. Maravilloso consejo. Hay algunos amigos conectados que están saludando y me gustaría leer sus comentarios. Se encuentra Iris que dice hola, buenas tardes. Mariela Cáramo Morales. Pero debe ser Cárcamo. Debe ser Cárcamo, ¿cierto? Sí. Dice, bendiciones para mi amada Carito, muchas bendiciones para ti, Manuel, también. Un abrazo. Dinora Fuentes dice, saludos a Carito, una bella persona, concuerdo 100%. Gracias. Yade Méndez dice, hola, muy buenas noches, saludos a todos. Luz Berríos, muy lindos consejos. Yade Méndez hace una pregunta. Vamos a ver si podemos responder la pregunta. Dice, ¿cuál sería la hora idónea para dormir a los niños? Esto yo creo que ya como un poquito como maestra, un poquito como mamá. Ah, sí, mira, qué importante pregunta, porque de acuerdo a la edad de los niños se aconsejan diferentes horarios. Cuando son pequeñitos de los 7, 8 años, incluso hasta los 11 añitos, la cantidad de horas que ellos deben dormir es de 9 horitas a 11, no más de 11, de 9 horas a 11. Pero con esto los niños se están acostando más tarde y eso también hace que anden más irritables. Entonces, idealmente, empezar a bajar las luces en casa, bajar toda la revolución de televisión y todo, ya a partir de las 8 de la noche, 9 de la noche, para que los niños a más tardar se estén acostando a las 10 de la noche. Con los adolescentes hay que tener cuidado y atención porque ellos también deben dormir cierta cantidad de horas, entre 8 horas idealmente ya los adolescentes. Y se están acostando muy tarde. Y eso hay que velar por eso. Como papitos, ayudémosles a que al menos ellos se acuesten a lo más tardar a las 10 de la noche. Y con los más pequeñitos, hasta los 12, 13 añitos, ellos deberían estar ya acostados para dormir a las 9 de la noche dispuestos para descansar. Si es antes, mucho mejor.
Pero la realidad de la familia, que están todos trabajando para hacer nuestro cultito de 9 a 10 de la noche, ya es una hora que ellos pueden ya estar en camita dispuestos a dormir. Genial. Mi mamá me dijo que yo quedé chiquitito porque no me acosté temprano. Así que para que sean grandes, no como yo, la recomendación es que se acuesten tempranito. Una vez más, un saludo para nuestra amiga Luz Berríos, que agradece aquellos consejos que son muy oportunos, disculpen. Y hay una última pregunta ahí, no sé si podremos responderla o si no la dejamos para otra oportunidad, pero dice, ¿qué efecto a corto y largo plazo puede tener en un niño que vea mucha televisión? Después de la televisión se mete a internet y juega en internet y bueno, se está hablando de alrededor de 8 horas al día. Es interesante esto porque hay una red social que es como YouTube, que se llama Twitch, y tengo a mi hermano más chico que utiliza mucho Twitch, y ojalá que me esté escuchando él. Y he visto a veces, porque me he metido a sus canales y todo, porque ahí como que juegan por internet. Y hay transmisiones que duran 8 horas, transmisiones jugando juegos en línea. Y no tan solo eso, hay gente que ve cómo ellos juegan. Entonces, no creo que esto esté para nada alejado de la realidad, 8, 9 horas pegado o al computador o a los juegos de internet. Tal vez, ¿qué tendrá algún tipo de efectos? Tal vez usted lo ha visto. ¿Tendrá algo por ahí? Estaba acá mirando. Bueno, la verdad es que eso es insano para cualquiera, incluso a los adultos, estar tanto rato frente a una pantalla. Primero, por la posición que tenemos de estar sentados todo el tiempo, cuando necesitamos, sobre todo los niños y adolescentes, hacer ejercicio físico. Por lo tanto, pasar sentado muchas horas no es conveniente ni saludable. También los efectos que provoca en nuestra vista. Se va acortando el brillo de la pantalla, el estar allí constantemente tampoco nos hace bien. De hecho, nosotros como docentes, una de las cosas que nos ha provocado esto de estar haciendo clases en pantalla y estar tiempo es dolor de cabeza, finalizando la jornada del día. Hay muchos colegas que terminamos con dolor de cabeza. Por lo tanto, no es recomendable, y a esa mamita que hace la pregunta, si es que está por un caso personal o por alguien que conoce, aconsejarle poner horarios. Hablábamos de una rutina. Entonces, esta rutina debe ser un poquito más, con muchas actividades, unas actividades más variadas, más que pantalla. Es difícil, porque los chicos se conectan y se cierran mucho, y cuando uno les dice, llegó el horario, se acabó, generalmente se provocan algunos roces familiares. Para evitar eso, aconsejamos que puedan tal vez colocar alarmas. Decir, ok, tú vas a estar conectado 1 hora, media hora, y colocar una alarma que suene para que tú no tengas el problema, sino que acordamos con el joven o con el niño el horario. Pero es importante manejar horarios porque, como ya les comentaba, o sea, sobre todo los niños y adolescentes que están en pleno crecimiento, necesitan, aunque estén en un departamento pequeñito, ejercitarse, hacer movimiento físico para poder tener una mejor salud, como decía el Manu, no quedarse pequeñitos, ejercitar los músculos. Así que yo le recomiendo a la mamita que no más de 2 horas tal vez frente a una pantalla, si es un chico ya adolescente. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser constantes como papás. No es un tema fácil, porque es ahora justamente la forma que tenemos para estudiar, para trabajar, para comunicarnos, para hacer amistades, la pantalla. Por eso coloquemos horarios y tal vez que estén distanciados. Tal vez un rato de pantalla, otro rato de otra actividad que sea ejercitar o ayudar en casa, con labores de hogares, jugar, leer, otra actividad, y luego volvemos a la pantalla. Muy lindos momentos son los que pudimos disfrutar. Estoy seguro que alguna pregunta te quedó por ahí. Si gustas, puedes ir una vez más a revisar los programas completitos ahí en nuestro canal de YouTube, en este mismo canal. Así que te invitamos a que puedas revisarlos completos si gustas. Si es que no tienes tiempo, tal vez has estado trabajando mucho, lo quieres hacer mientras escuchas o mientras haces el aseo o mientras haces la comida, no sé, o vas de un lugar a otro, también lo subimos
de manera podcast a Spotify. Búscalo ahí en Spotify como Diálogo 360. Suscríbete, escúchalo, compártelo con más y más personas. Nos vamos a estar ya preparando para nuestra segunda temporada. Quédate atento a las redes sociales porque ahí va a salir la fecha y te vamos a comentar quién va a ser nuestro próximo invitado. Muy probablemente vamos a tener un tercer momento de recuerdos, un tercer momento de highlights aquí en cualquier momento, en cualquier instante de Diálogo 360. Un abrazo muy, muy grande a quien ha sido nuestro productor general, nuestro amigo y hermano Mario Muñoz, y también, por ejemplo, a Betania, que nos acompaña también como panelista estable de nuestro programa Diálogo 360. Y así, a Gabriel Calabró, que nos ayuda constantemente en el área técnica, y todos los que hacen posible este y todos los programas y todas las transmisiones de este canal Iglesia Adventista de Las Condes. Que el Señor les pueda bendecir. Un abrazo apretadísimo. Por mi parte me despido. Que estén muy bien. Nos encontramos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Chao, 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 chao.